¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 1 de la unidad 2 de aritmética, que es teoría de la divisibilidad. Divisibilidad. A es divisible por B si al dividir estos dos resulta una división exacta. O sea, su residuo debe ser igual a 0. Multiplicidad. A es múltiplo de B cuando A va a resultar igual a B multiplicado por un número entero cualquiera. Representación de números no divisibles con respecto a otro número. Si A es un número entero no divisible por B, entonces vamos a tener una división inexacta. Y esta puede ser por defecto y por exceso. Por defecto, al dividir A entre B, vamos a tener un cociente y un residuo por defecto, en la que va a cumplir que A va a ser igual a un múltiplo de B más R. Y acá como ejemplo tenemos a 43, que al descomponer va a ser igual a 8 por 5 más 3, que va a ser igual a un múltiplo de 8 más 3. Y por exceso, al dividir A entre B vamos a tener un cociente y un residuo por exceso. Y va a cumplir que A va a ser igual a un múltiplo de B menos el residuo por exceso. Acá tenemos un ejemplo. Igualmente 43 lo vamos a descomponer como 8 por 6 menos 5, siendo un múltiplo de 8 menos 5. Y como propiedad tenemos que la suma de residuos por exceso más residuos por defecto va a ser igual a un múltiplo de B. Criterio de divisibilidad. Si n, un número que tiene esta forma, se considera los siguientes criterios de divisibilidad. Por potencia de 2, tenemos que un número es múltiplo de 2 cuando su última cifra es múltiplo de 2 o 0. Un número es múltiplo de 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplo de 4 o ceros. Y un número es múltiplo de 8 cuando sus tres últimas cifras son múltiplos de 8 o ceros. Ahora, por potencia de 5, tenemos que un número es múltiplo de 5 cuando su última cifra es 0 o 5. Un número es múltiplo de 25 cuando sus dos últimas cifras son o ceros o múltiplo de 25. Y va a ser múltiplo de 125 cuando sus tres últimas cifras son ceros o múltiplo de 125. Ahora, por 3 tenemos que un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus cifras va a ser múltiplo de 3. Va a ser múltiplo de 9 cuando la suma de sus cifras va a ser múltiplo de 9. Y va a ser múltiplo de 11 cuando al ponerle signos contrarios a cada cifra de este número, al efectuar la operación debe resultar un múltiplo de 11. Mientras para que sea un múltiplo de 7, vamos a agarrar grupos de 3, cada grupo con signos diferentes, y en cada grupo el primer número va a ser multiplicado por 1, el segundo por 3 y el tercero por 2. Y al efectuar la operación debe resultar un múltiplo de 7. Mientras que para que sea un múltiplo de 13, vamos a tomar grupos, el primer grupo de 1 y los siguientes grupos de 3. El grupo de 1 va a ser multiplicado por 1, y los grupos de 3, la primera cifra se multiplica por 3, la segunda por 4 y la tercera por 1. Y al efectuar esta operación nos debe resultar un múltiplo de 13. Y para que sea un múltiplo de 3, vamos a agarrar grupos de 2, y al sumar estos grupos nos debe dar un múltiplo de 33. Ejemplo de aplicación. Dice que un número que tiene 26 cifras, su primera cifra contando a la izquierda es 8 y las siguientes cifras son 6. Y nos piden la última cifra cuando lo pasamos a base 7. Entonces primero vamos a representar el número. Como sabemos, tiene 26 cifras. La primera cifra contando a la izquierda es 8 y el resto son 6. Y vamos a pasarlo a un numeral en base 7. Que como sabemos, cada cifra y numeral menos la última van a ser múltiplo de 7. Entonces ese numeral va a ser múltiplo de 7 más la última cifra, que en este caso va a ser x. Ahora, como es divisible por 7, entonces vamos a agarrar en grupos de 3. Y, como ya sabemos, el primer número se multiplica por 1, el segundo por 3 y el tercero por 2. Como son 26 cifras, van a haber 8 grupos de 3. Y van a quedar 2.
para un otro grupo. Ahora, como sabemos que son de signos contrarios y los números son iguales, estos se van a ir, teniendo que al multiplicar 6 por 1 y 8 por 3 va a ser igual a 30. Y como 30 es 28 más 2 y 28 es múltiplo de 7, entonces este va a ser múltiplo de 7 más 2. Teniendo que la última cifra del numeral en base a 7 va a ser 2, que es lo que nos están pidiendo. Principio de Arquímedes. Dice que si el producto de dos números no nulos es múltiplo de n, y uno de ellos es p si con n, entonces el otro es múltiplo de n. Y eso es lo que vemos acá, que al multiplicar los números que sean múltiplos de n, y que, como ya se había dicho, a y n son pesi, entonces b va a tener que ser múltiplo de n. Y en retos potenciales, se llaman retos potenciales a los diversos residuos que se obtienen al dividir las diferentes potencias de una misma base de cierto número denominado módulo. Y como ejemplo nos dicen, hay los retos potenciales de 3 respecto al módulo 8. Y expresamos cada potencia de 3 con múltiplo de 5 hasta encontrar que se repita los residuos periódicamente. Entonces vamos a ver las potencias de 3, que 3 a la 0 es un múltiplo de 5 más 1, 3 a la 1 es múltiplo de 5 más 3, 3 a la 2 es múltiplo de 5 más 4, 3 a la 3 es múltiplo de 5 más 2. Ahora cuando llegamos a 3 a la 4, vemos que es un múltiplo de 5 más 1, que va a ser igual al de 3 a la 0, que igual es múltiplo de 5 más 1. Entonces a partir de acá se va a repetir, porque igual vemos que 3 a la 5 es múltiplo de 5 más 3, igual que 3 a la 1, 3 a la 6 es múltiplo de 5 más 4, igual que 3 a la 2, y igual múltiplo de el 3 a la 7 es igual a múltiplo de 5 más 2. Entonces que nos damos cuenta que cada 4 se empieza a repetir. Entonces esto quiere decir que el gaussiano, que es la cantidad diferente de residuos, va a ser igual a 4. Ecuaciones diofánticas. Son aquellas ecuaciones cuyos coeficientes y variables son números enteros. Pueden ser de 2 o más incógnitas y de primer grado o grado superior. Acá tenemos una ecuación diofántica de variables x y coeficientes a, b y c, siendo estos enteros. Y para que la ecuación tenga solución, tenemos que los divisores comunes que tengan a y b deben ser también divisores de c. Y acá vemos la solución general, en la que x sub 0 y y sub 0 es la solución particular de la ecuación, y t debe ser entero. Ahora vamos a hacer el ejemplo de aplicación, en la que nos piden desarrollar la siguiente ecuación diofántica. Entonces, para hallar la resolución general, debemos de hallar las resoluciones particulares. Entonces, para esto debemos de primero eliminar una de las variables, que en este caso vamos a eliminar primero x, pasando en función de múltiplo de 4. Entonces tenemos que 4x es múltiplo de 4, 9y es un múltiplo de 4 más 1y, ya que 9 es múltiplo de 4 más 1, y 139 va a ser múltiplo de 4 más 3, que al despejar los múltiplos de 4, vamos a tener que y va a ser igual a múltiplo de 4 más 3. Y con esto vamos a tener la resolución general de y, que va a ser igual a 3. Y esta la vamos a reemplazar en la ecuación para tener el x sub 0. Ahora vamos a reemplazar y vamos a tener que, después de despejar los números, que y sub 0 va a ser igual a 28. Entonces, al ya tener x sub 0 y y sub 0, vamos a reemplazar para hallar la ecuación general, teniendo que x va a ser igual a 28 menos 9t, siendo 28 x sub 0, y y igual a 3 más 4t, siendo y sub 0 igual a 3. Y eso es lo que nos están pidiendo. Ahora, jóvenes, nos invita a pasar a los libros de actividades de la página 44 a la página 49. Ahí tendrán problemas resueltos y problemas propuestos para practicar.